Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias por compartir este tiempo. Gracias, Señor, te doy por la vida de los pastores, su familia, los líderes, la iglesia. Gracias porque me han hecho vivir en este viaje uno de mis momentos más especiales en mi vida. Así que estoy muy agradecido. Bien, muy bien, vamos a... Me han dicho que en este servicio vienen todos los espirituales y que los carnales estuvieron en el anterior, ¿no? Si usted estuvo en el anterior, quizás no coincida en mi declaración, pero bueno, pero ya están despiertos, bien, porque a esta hora, pero si la presencia del Señor está, no importa la hora. Pero gracias doy al Señor por este momento que estamos juntos. Tengo unos pensamientos con base escritural en el libro de los Hechos. Busquen allí Hechos, capítulo 8. Voy a leer versículos 26 hasta el versículo 31. Pastores, qué bueno verles, bendiciones. Hechos, capítulo 8, dice, se me está pegando un grito, no sé si lo... ¡Pastor! ¿Cómo me sale? Bien, no es que hemos andado por la ciudad y pasa un carro, le dicen, pastor. Dios me bendice mucho la vida de sus pastores. Doy gracias al Señor. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este señor volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y se sentara con él. En el otro asiento. Es el título de la palabra para este tercer servicio. En el otro asiento. Y creo Dios me dé un poco la habilidad para transmitir exactamente el mensaje de lo que está escondido en este título, en el otro asiento. En el primer servicio, o en el que me tocó predicar aquí, en el segundo, hablamos de la diferencia entre una conciencia de culto y una conciencia de su presencia. Por si usted no estuvo, hay una muy importante diferencia, porque un culto es algo previsto, es algo que de alguna forma sé lo que va a ocurrir. Todos vinieron ahora a este servicio sabiendo que empieza a cierta hora, que hay 30 minutos de alabanza, que hay una presentación de ofrendas, que damos las ofrendas, que viene una palabra, que posiblemente haya alguien en un teclado que me ayude con un llamado, que vengan al altar y nos fuimos a casa. Todos los que estamos aquí tenemos cultura, conciencia costumbrista de culto. Y el problema no es que tengamos culto, sino que tengamos tanta vida de cultos que olvidemos de tener conciencia de su presencia. Porque a un culto uno puede salir del culto así como entró. Y en otros casos, hasta salen peor a como entraron. Pero lo que revisamos fue la experiencia del profeta Isaías, que una vez que tuvo una visión de la presencia de Dios, el resultado fue transformación, y dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, eso es lo que planteamos, y qué linda fue la respuesta de muchos
de decirle a él, heme aquí, envíame a mí. Continuando un poco eso, quisiera como cerrar algunos conceptos acerca de la relación que hay entre la adoración y la presencia, entre el adorador y el adorado. Dije, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y lo que vamos a ver en esta porción bíblica es exactamente lo mismo, solo que produce o sucede cientos y cientos de años después, con otros personajes, con otros protagonistas, pero ocurre exactamente lo mismo. Cuando digo el otro asiento, no tengo mucho que imaginar que hay algo que es real y que es verdad, que la gran mayoría de los medios de viaje que nosotros utilizamos están por lo general armados para viajar de a dos. Bien, estoy tremendo con mis descubrimientos. Su auto tiene asiento de conductor y con toda seguridad tiene asiento del acompañante. Y a veces para otros dos más atrás y a veces más amplio para que entre los nietos, los bisnietos y todo el mundo. Todas las construcciones de nuestros vehículos o medios de movilización, por lo general, ya están diseñados para que se usen de a dos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no es más importante el conductor que el acompañante. Ambos dos son importantes. No sé cómo lo ve usted, ni sé si me cree, pero no es más importante el que conduce que el que acompaña. En la experiencia de este predicador, ambos dos son importantes. Yo cuando voy guiando el auto, el automóvil, el coche, el carro, al lado mío va la pastora. Y le aseguro que es importante que ella esté ahí, porque ella no va manejando, pero va manejando. No va guiando, pero va guiando. No va conduciendo, pero va conduciendo. Debe haber algún marido que sabe de lo que estoy hablando. Porque aunque no tienen volante, igual mueve los brazos. Que aunque no tienen frenos ni embragues, como que están frenando. Y de hecho, una la lleva al lado y no es como una tortura, pero sí es papi, ay, cuida. Y una lo mira como diciendo, ¿sigo yo o maneja usted? Ahora, es importante. De hecho, cuando va un acompañante, un copiloto, le ayuda a ver lo que el piloto o el conductor no ve. Eso es un principio básico. De ahí están esos que ni miran allá, miran el mapa. Viene curva, va esto, cuando estos de carreras tipo rally y demás es muy común. O sea, es importante el que viaja con uno en el otro asiento. De hecho, también es verdad, hace unos días nos agarró con la Cristina de pecar y nos pusimos en unas películas esas medias de terror. Vio esa de una aldea, no digo un pueblo mágico, pero una aldea. Eran 4 habitantes y 28 asesinos, una cosa así. Lo digo porque me impresionó, me llevaron a conocer estos pueblos, qué lindos que son, ¿bien? Pero me acuerdo de esas películas americanas donde hay mucho bosque, mucha neblina, no vive nadie, pero ocurren las cosas más horribles que uno imaginara. Usted no sabe de lo que estoy hablando, porque usted es un santo varón de Dios que no ve esas cosas. Pero vimos una película hace unas semanas atrás, la pastora lo encontró, iba un muchachito, arranca así la película, va guiando por esas calles, esos bosques así medio raros y misteriosos y peligrosos, y de pronto hay alguien esperando al lado de la carretera. Cuando yo vi ese cuadro, le digo a la Cristina, mamá, el que va conduciendo firmó contrato por 7 minutos nada más. Dicho y hecho, porque el que se subió al otro asiento hizo una desgracia con el conductor unos metros hacia adelante. O sea, no es muy bueno el ejemplo que les estoy dando, pero creo que me sirve para poder establecer un punto. Tenga mucho cuidado, por favor, de quién subes en el carro de tu vida y le das el honor de que se siente en el otro asiento. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la palabra? Sencillo, porque para un viaje corto, un viaje largo, yo debo entender algo, que el viaje, el desarrollo del viaje, la llegada de ese viaje, el disfrute de ese viaje será proporcional a quien invito a subir, a que ocupe el otro asiento.
Bien, de hecho, según el que viaja conmigo, será la definición de buen o malo ha sido el viaje. Ahora, eso no es solo en términos literales, que me voy de acá a Acapulco, ¿no? Por ejemplo, no sé si estoy usando un ejemplo, estoy profetizando, pero lo cierto es que en el viaje de la vida, en el viaje del ministerio, en el viaje de mis sueños, de ese viaje yo tengo que cuidar quién es el que viaja en el otro asiento. La misión de la iglesia, con mayor razón, el ejercicio de nuestros ministerios es como un viaje. No lo hacemos solos, no lo debemos hacer solos. Siempre habrá alguien que trabaje con nosotros, alguien a quien invitamos nosotros a que viaje en el servicio ministerial que nos ocupa. Siempre es así. También en eso tenemos que tener cuidado de quién será aquel que voy a invitar que ocupe el otro asiento. Entonces, esto aplica a nivel de mi noviazgo, de mi futuro matrimonio, esto aplica en mi carrera universitaria, esto aplica en mi asociación con distintos candidatos para poder unir esfuerzos para hacer negocios, para vender una franquicia, para lo que sea. Yo tengo que cuidar quién es el que viaja conmigo en el otro asiento. Entonces, la experiencia que les estoy proponiendo acá ahora, de hecho, precisamente habla de eso. Y cuando me pongo a leer más tranquilo el texto, descubro que por lo menos hay tres partes que para mí son vitales y las menciono de la siguiente manera. Hay una primera parte que es la adoración. Hay una segunda parte que es la explicación y hay una tercera parte que es la acción. La adoración, la explicación y la acción. Si usted estuvo en el primer servicio donde vinieron tantos carnales, recordará entonces que hablamos de Isaías. Isaías tuvo adoración. Isaías tuvo explicación, solo que Dios no le explicó 2 más 2, no. Le mostró su presencia, le hizo entender que Él es Dios. Y tercero, Isaías tuvo una acción: heme aquí, envíame a mí. El principio que subyace de fondo siempre es el mismo. Yo puedo estar en un culto y salir del culto tal cual yo vine, pero yo no puedo estar frente a la presencia de Dios y salir igual a como entré frente a ella. Si estoy frente a Dios y su presencia, lo adoro. Entiendo lo que estoy viviendo y como resultado salgo por esas puertas queriendo hacer algo para que su reino crezca, para que su persona sea conocido en mayor cantidad de lugares. Entonces, vengan conmigo al versículo 27 y 28 y hagamos como exégesis en voz alta. De nuevo, en voz alta. Entonces, él se levantó y fue, Felipe. Sucedió que había un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y este señor eunuco volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Háganme así, ¿que están bien? ¿Ok? Es que estamos en horario de siesta y los demonios atacan a esta hora. Entonces hay un señor acá que viene en un carro y viene leyendo al profeta Isaías. Para entender mejor esta primera etapa, la adoración, me propuse un versus. Esto versus esto. A ver si lo puedo resolver con la explicación. Y aquí va. Viajar solo para adorar versus sentarse para ver cómo otros adoran. O sea, este señor resolvió esa tensión y esa crisis. ¿Viaja solo para adorar o simplemente se queda y ve cómo otros adoran? Bien, de hecho, lo que estoy diciendo también describe buena parte de las costumbres nuestras, cristianas evangélicas, donde hay algunos que vienen al templo a adorar y hay otros que se quedan en casa para ver cómo otros adoran, conectados, etcétera, etcétera. No diré más porque no sé si estamos saliendo, estamos transmitiendo y quizás se me pongan mal algunos que están escuchando esto. Pero es un versus. O viajo solo para adorar y pago el precio, o simplemente me siento para ver cómo otros adoran. Esto lo resolvió este señor, que es presentado como eunuco, administrador de Candace, reina de los etíopes. Ahora, el que el texto diga que está por sobre todos los tesoros de esta reina, significa que este era nada más ni nada menos que el ministro de economía de aquel reino.
No era cualquiera, era un señor de trascendencia con una importancia estratégica en el armado político gubernamental de su reino. Era el ministro de Economía. Candace no era el nombre propio de la reina, sino que es un título, como el título que usa el faraón de Egipto. Bien, Ramsés es faraón, ella es Candace, es una personalidad y es una reina. Pero atención, por favor, porque voy a darles una información que seguro usted ya sabía. Y aquí va. El texto dice que el eunuco sale de su tierra natal y va a Jerusalén a adorar. Nosotros estamos leyendo esto en cuestión de milésimas de segundo y estamos diciendo, sí, vino de su tierra a adorar a Jerusalén. Pero como no nos gusta a veces meternos en los detalles, yo me zambullí en los detalles y me puse a investigar dónde estaba la casa de este eunuco, de modo que de allí salió para venir a adorar a Jerusalén. Y me encuentro nada más ni nada menos con la siguiente y sorpresiva información. El lugar de habitación de este eunuco, de hecho ese eunuco, porque va a trabajar con mujeres, entonces la reina dijo, vamos a evitar problemas y ya. No entendieron. Muy bien, tarea para el hogar. ¿Qué significa ser eunuco? Entonces, este hombre sale de su tierra natal, que es precisamente en el área de influencia del famoso río Nilo. Más precisamente, el hombre procede de una región llamada Nubia, actual país de Sudán. La capital de esta área era Meroe. Y lo interesante de esto es que ese reino de donde salió el eunuco hasta llegar a Jerusalén solamente para adorar, había nada más ni nada menos que 2.600 kilómetros. Bien, ya lo sabían, ¿verdad? Habían 2.600 kilómetros de donde él vive, viaja en un carro hasta Jerusalén para adorar. De hecho, está demostrado que semejante distancia es un viaje que había que hacer, por lo menos había que invertir 3 meses de ida a un ritmo de avanzar 30 kilómetros por día en un carro acondicionado a tal fin que para este caso no admitía más que 2 pasajeros. Así que tiene 3 meses de viaje para adorar por algunos días y volver otra vez a su tierra y hacer otros 2.600 kilómetros de regreso, bien, y no pudiendo avanzar más que 30 kilómetros por día. De hecho, con esa información supongo yo que cambia nuestra forma de leer el texto, por lo menos en mi caso. Entonces, el punto es que necesito hacerme preguntas, y la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacer semejante cantidad de metros y de kilómetros? ¿Por qué semejante distancia solamente para adorar? Porque no dice el texto que vino a Cuernavaca y después se tomó unos días y se fue a Acapulco. No. Dice que vino solo para adorar. Terminó su adoración y volvió otra vez. Comienza a regresar 3 meses de viaje nuevamente. Pregunto, ¿no había acaso templos en su ciudad? ¿No había acaso lugares sagrados donde él pudiera adorar? ¿No es verdad acaso que muchos cristianos evangélicos dicen, escuche esta frase, ¿acaso Dios no está en todas partes? Razonen conmigo, carnales, digo hermanos. ¿Acaso Dios no está en todas partes? Amén, claro que sí. ¿Acaso no sirve mi adoración que hago en el templo, en el avión, en el carro o en la habitación de casa? Y todos dicen que sí. Y ciertamente no está mal. Es verdad que Dios está en todas partes. Y es verdad que se lo puede adorar a Dios en todas partes. Pero este señor me pone en problemas, porque él no comulga eso tan facilista nuestro que hace que uno se quede. Total, Dios también lo puede adorar en casa mientras me devoro unos tacos. El punto es que algo pasa con él que hace que se movilice durante 3 meses en un carro incómodo y haciendo 2.600 kilómetros. Claro que habían templos allá, claro que Dios podía ser adorado donde él vivía, pero ahora tengo una forma, una especie de respuesta y quiero ponérsela a su consideración. Querido hermano, querida hermana, hay algo que la distancia no te da.
Hay algo que la lejanía no te da. Hay algo que no podemos obtener en la distancia. Y una de las cosas es esta cosa maravillosa. Si yo estoy lejos, no estoy cerca de, no estoy al lado de, no puedo ver a, no puedo tocar a, no puedo saludar a. Todas estas expresiones carecen de sentido si yo estoy lejos. El hombre podría haber adorado allá en Nubia, pero hizo toda esa cantidad de kilómetros para adorar en el templo, porque el templo le daba lo que no le daba su casa, porque estar en el lugar le daba lo que no le daba la distancia. Ahora, cuando yo voy en pandemia, el año 2020 a los Estados Unidos, voy por 15 días y me quedé casi 80, porque se cerraron todas las fronteras. Ahora, eso nos obligó a ser creativos con la pastora Cristina para ver de qué manera nos comunicábamos. Y lo cierto es que tomábamos el teléfono y le dábamos duro al WhatsApp y a la videollamada. Y era aquí. Y mira, qué cosa más linda, más romántica, más lo que usted quiera. Y usted no sabe la cantidad de besos que le he dado al celular. ¿Sí? Y los abrazotes que le he pegado al dispositivo electrónico. Lo cierto es que es mi esposa, la lleno de besos, pero no es lo mismo. ¿Bien? No sé si es muy fuerte mi revelación, pero lo cierto no es lo mismo. No es lo mismo que mi esposa o yo, el esposo, le mande un beso a que se lo dé en vivo y en directo. De hecho, cuando llegué, alabado sea el Señor, cuando regresé a mi casa, no es lo mismo mandarle un abrazo a un hijo que dárselo en persona. No es lo mismo saludar un apretón de su mano a su pastor y su pastora que mandárselo por teléfono o con esta cosa loca ahora de los emoji, el emoji, ¿cómo es? Es que te hablan todo con caritas. Unas caras, si son los ojos grandotes, así, ¡ah! Estás sorprendido, pero estás aterrado, estás en pánico. Estás triste, estás disconforme y demás. Yo no puedo comunicarme así. Y de hecho, mis hijas me ayudan con esto. Soy un desastre con las redes. Ni entro en esas cosas porque no las entiendo. Y menos cuando me mandan muñequitos y caritas. Y uno me contesta así. Y después me pone 3 de esto. Le digo, ¿qué es eso? De 3 dedos para arriba. No es lo mismo. No es lo mismo que usted lo mire. O no es lo mismo que yo lo vea de lejos al pastor. Pero si ahora estoy cerca, no es lo mismo, ¿sí o no? Hay algo que la distancia no me da. Entonces está bien, no venga más al templo si quiere, y ponga excusas, todo lo que quiere. Pero la distancia no te podrá dar lo que te da el hecho de estar en este lugar. Porque acá hay una suma de detalles que no te muestra la cámara. De hecho, yo me puedo ser malo y esconderme y salirme del plano. Pero lo cierto es que no ves la guitarra, no ves la batería, no ves el pasillo para los baños, no conoce el baño, ¿bien? No ves a los hermanos conversando, no entra en medio de las conversaciones con los hermanos, no entra con la selfie, con la foto, con el saludo, con aquello, con lo otro, porque eso te lo da si usted está aquí. Entonces necesitamos definitivamente recuperar una vez por todas otra vez la bendición de estar juntos de cuerpo presente. Me ponen loco esos hermanos que dicen, pastor, yo no pude ir, pero mi espíritu estaba ahí. Ocultista. ¿Cómo tu cuerpo no está, pero mi espíritu está ahí? ¿Cómo hace tu espíritu para salirse de tu cuerpo y queda tu cuerpo no sé dónde por allá y manda el espíritu acá? De hecho, este bajo empieza a tocar solo. No es brujería, no es hechicería. Es el espíritu del hermano Pepe, que de verdad no pudo venir en cuerpo presente y mandó el espíritu. Entonces, desde este punto de vista, el eunuco quiere adorar. Y quiere adorar porque necesita adorar y siente que debe hacerlo en el templo. Reciba esto, por favor. Cuando hay necesidad, entonces debe haber la decisión personal de satisfacerla. Si no lo hago así, la queja y la frustración y la acusación se van a hacer presentes. Entonces, si yo digo, ahora termina, arranco con mis profecías a esta hora. Bien, si yo digo, tengo necesidad de comer, bien, y solo digo eso, de hecho es posible que pase el día y no coma. Si tengo necesidad de comer, pues entonces tengo que hacer algo para satisfacer la necesidad. Salvo que seas una esposa
enamorada. La pastora me dice, amor, me estoy quedando sin perfume, me dice. ¿Esos mensajes así indirectos? Acá. Me estoy quedando sin perfume, me dice. ¿Y qué le digo yo? Qué pena. Y ella me dice, no te hagas el bromista. Bien, lo que me está diciendo es que necesita reponer un perfume. Ahora, si hay necesidad, el que dice que la tiene debe manifestar y debe hacer algo para llenarlo. Porque yo no sé, un día se me para alguien enfrente y me dice, bueno, pastor, ya, dígamelo. Y yo lo miro así como perdido, como Adán en el Día de la Madre. ¿Ves que Adán no tenía mamá? Yo lo quedo mirando y digo, pero no sé, ¿qué te tengo que decir? ¿No? Deme una palabra de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque usted es un hombre de Dios. Entonces le digo, no tengo nada para decirte. A duras penas busco qué me dice Dios a mí. Y ahora viene el Señor, dígame algo. ¿Quiere una palabra de Dios? Búsquela. Abra su Biblia, busque, investigue y encuentre lo que Dios quiere decirle. Entonces, si tengo necesidad, voy a buscar. El eunuco tenía necesidad, entonces fue a buscar. Podría haber dicho todo lo que dicen los evangélicos modernos. Sin embargo, el hombre hizo 2.600 kilómetros para ir a adorar. Así que él es ministro de economía, pero necesita adorar. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros. Yo soy empresario. Entonces, ¿qué? ¿Y qué? ¿Porque eres empresario no necesitas adorar? Es que yo soy líder, es que yo soy famoso, es que yo soy pastor. ¿Qué tiene que ver? La necesidad del alma no la satisface la posición, porque hay algo que no te da la posición, sino que te lo da la adoración. Definitivamente todos somos un alma necesitada de Dios. Así que el eunuco no se iba a conectar a internet. Él quería estar en el lugar y él pagó el precio por lograr estar en ese lugar. Y no es un detalle menor. Déjeme hacerle una pregunta para complicarle la comida que viene. ¿Cuánta es la distancia que debes recorrer para adorar en este templo? ¿Cuánto es la distancia que debes recorrer? Pregunto, ¿haces 2.600 kilómetros durante 3 meses para venir a un culto de 2 horas? De hecho, las distancias se parecen un poco a la de mi país. Entonces, por tener que hacer ¿cuántas cuadras has decidido muchas veces no venir a adorar? ¿Por venir de qué distancia dijiste mejor no voy? ¿Qué harías por tener más de Dios? De hecho, cuando yo necesité tener más de Dios, hice lo que tenía que hacer. Me fui con mi primo Héctor al avivamiento de Pensacola. Llegamos, no sabíamos los 2 indios de la Pampa, no sabíamos ni rentar un carro. Y nos rentamos un auto y nos hicimos de Miami a Pensacola como 10, 12 horas. No llegamos nunca. No teníamos dinero para comer como corresponde. Nos comimos durante 10 días puro hot dog. No bajamos del avión, salimos rodando. ¿Me entiende? No teníamos para hotel. Dormíamos en los estacionamientos de los camiones, de los camioneros, porque teníamos necesidad de ir a ese lugar. Cuando llegamos no había GPS, GPS, no había nada de esto que hay ahora. Entramos a Pensacola y dijimos, ¿y ahora dónde queda el templo? Día domingo por la mañana. Dijimos, esta gente es cristiana, estos autos deben ir a algún templo. De pronto vemos un auto que tiene un cartelito de esos de versículos bíblicos. Dijimos, este es cristiano, le vamos a preguntar. Nos pusimos al lado de la gente que iba en ese auto. Hablaban inglés y nada más que en inglés. Lo mío es un desastre en inglés. Good morning, good morning. I am a pastor, Héctor and Omar. We come to Argentina. I can revival. Where is the revival? Cuando dijimos, where is revival? La señora acompañante, la que va en el otro asiento al lado del esposo, se pone a llorar. Y nos muestra un periódico, ahí desde su auto, y dice que aquí está diciendo que vendrán de otras naciones a ese avivamiento. Así como pudo nos tradujo.
Llegamos al lugar, llegamos al templo, nos sentamos adelante, oímos la predicación, nos oró el predicador, nos pegó un soplo y no sé qué otra cosa, nos dimos vuelta, nos subimos al carro y volvimos otra vez 10 horas a Miami para subir al avión y volvernos a casa. No hicimos nada mejor que nadie, no hicimos nada peor que nadie, hicimos algo porque teníamos necesidad. El eunuco lo hizo porque tenía necesidad. La necesidad de adorar a Dios en el templo. Por favor, aplique esto a su propia vida. Nunca podrás convencer a un enamorado que todos los kilómetros que hace para ver a su enamorada está de más. Porque la fuerza que tiene es la fuerza del amor que él le tributa a ella. Viajé como 11 horas con mi primo para ver a la Cristina mía cuando éramos novios. Solo en la mañana le toqué la puerta de su casa. Me dice, ¡ay! La sorpresa, ¿y cuando te vas? Ahora, en 2 horas. 2000 kilómetros para verla solamente 2 horas. Alguien tiene que entender que esto no se trata de institución, esto no es ritualismo, esto no es tradición histórica, esto no es religiosidad, esto es una relación. Harás los metros, harás los kilómetros que quieras hacer y eso será determinado por la cantidad de amor que dices tenerle al Dios al que dices que ama. Como estoy enamorado, será el precio que pagaré para ver a mi enamorada. Este hombre está enamorado de Dios. No importa en absoluto que pueda adorar a 2600 kilómetros, porque si era 5000 viajaba 3 meses más. De eso se trata. No hay mejor adoración que la que resulta de querer y necesitar hacerlo. No comerás si no tienes necesidad. No adorarás si no tienes necesidad. No es por obligación, no es por tradición, es por necesidad personal. Avanzo en el texto porque ya suena la música. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ya había adorado, ahora está volviendo a su casa. Viene en el carro y viene leyendo al profeta Isaías. Mi segundo versus. Comprar mi rollo propio versus otro me lea el suyo. Comprar mi rollo propio versus, ¿había una Biblia por acá? ¿Esa? Comprar mi rollo propio, gracias. O que otro me lea el suyo. Es interesante esto, porque mientras el eunuco viaja, no va leyendo cualquier cosa, va leyendo el rollo. Tome atención sobre esto, por favor, porque o el hombre tenía el rollo y salió con él desde Nubia hasta Jerusalén, o en Jerusalén adoró y se compró uno. No hay forma de entender algo más. O ya lo tenía y lo trajo, o no lo tenía y cuando adoró se compró el suyo. No sabemos si era pequeño o si era grande. No sabemos si era costoso o era barato. Sabemos que el hombre tiene su propio rollo, su propia Biblia, y él la va leyendo. Ahora, no se conformó con un buen culto de adoración. Termino. No se conformó con un buen culto de adoración. Hizo algo más. ¿Qué es lo que hizo? Se compró el libro que explica la adoración, que me dice qué es adorar. Ahora, cuando él comienza a leer el libro, se da cuenta de que se lo ve muy lindo, leo, pero no entiendo ni jota. No está mal leer y no entender. ¿Están aquí? No está mal leer y no entender. Lo que sí está mal es ni querer leer. Tener el rollo y no leerlo no es lo mismo que leerlo y no entenderlo. Dios mío, que el Señor nos ayude a recuperar amor por el libro. Porque si yo no leo, entonces no entiendo. Y si no entiendo, ¿cómo obedezco? Y el problema en la iglesia es que tenemos libros, pero no lo leemos. Y esto es fundamental que nosotros lo entendamos.
Si yo no leo, ¿cómo sabré lo que entiendo o lo que no entiendo? Y note esto, por favor, con el eunuco, porque no entendía. Si él no entendía, él no despreció el libro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No, esto no lo entiendo. Y cierro el libro. Y cuando cierro el libro, cerré mi mente también. Es como el niño que le explicas 2 más 2 es 4. ¿Lo entendés o no? ¿Cuánto es 2 más 2? 40. Entonces el niño dice, no lo entiendo. Y como no lo entiendo, cierra su entendimiento. Y no solo no sabe cuánto es 2 más 2, tampoco sabrá cuánto es 1 más 1. Lo que estoy tratando de decirle a alguien es que la Biblia no es un accesorio lindo que tenemos los cristianos evangélicos. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo que yo no entiendo está ahí. Entonces, este hombre me da esa lección. No porque no entendía, cerró el libro y siguió haciendo otra cosa en su viaje. De hecho, leer la Biblia tiene que ver precisamente con la intención de descubrir lo que Dios quiere decirme. El eunuco no entendía lo que leía. Entonces, en vez de cerrarse, en vez de decir gasté dinero en un rollo que no entiendo, lo que dijo es, me voy a buscar a alguien que me lo explique. Entonces busca a alguien que le explique lo que está leyendo. Y de hecho comienza a leer esperando que alguien le explique. Señoras y señores, el problema no es que no haya alguien que le explique. El problema es que por lo general en el desierto no hay intérpretes bíblicos. Ellos están en el desierto. Y ahí no es que encuentro un intérprete como que lo encuentro, estoy cerca viviendo en casa en la ciudad. Entonces, pero él necesita que alguien se lo explique. Él quiere crecer y necesita buscar a alguien que le diga lo que está leyendo. Ahora, el problema no es que el eunuco no quisiera leer para entender. El problema es, ¿cómo hago yo para encontrarme con alguien? Y de hecho, si sigo mirando en el desierto, seguiré confirmando que no habrá nadie que me lo explique. Pero cuando Dios reciba esta palabra, cuando Dios se encuentra con alguien que lee desesperadamente la Biblia y aunque no la entienda, eso no es un problema para Dios. Dios va a resolver ese problema, porque siempre que alguien que quiera saber, Dios moverá a alguien para que se lo haga entender. Siempre que haya alguien que tiene hambre, siempre Dios enviará a alguien que la satisfaga. Siempre que haya una pregunta sincera, habrá Dios que haga provocar que alguien venga a explicarlo. Así que desde este punto de vista debes querer entender la Biblia, no solo querer leer la Biblia. Y termino con mi último punto, versículo 29 en adelante. Así que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudió Felipe, preguntó si entendía lo que leía. No entiendo nada si nadie me lo explica. Y Felipe subió al asiento de al lado. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón bien puede. Y el hombre se bautizó luego de haber mandado parar el carro. Buscarme un mentor para el otro asiento versus yo puedo aprender solo y nadie se sienta conmigo. Qué lecciones que me está dando este hombre. Esta es una forma maravillosa de trabajar de nuestro Dios. Si el que no sabe no puede buscar, Dios le dice a uno de los suyos que se acerque a él. Dios siempre tiene un Felipe y una Felipa al que le dice, acércate a ese compañero tuyo y explícale porque quiere saber. El problema no es que haya gente que lea y no entienda. El problema es cuando los Felipes no obedecen, cuando los Felipes no se acercan, cuando los Felipes no quieren, cuando dicen que no tienen tiempo. ¿Cuál es la respuesta habitual de muchos Felipes en nuestras iglesias en Argentina? No aquí, gracias al Señor, es no tengo tiempo.
La pregunta es si Felipe iba a perder tiempo haciendo lo que tenía que hacer. Ambos dos eran hombres ocupados, pero sus ocupaciones no lograron retener, poder satisfacer lo que era una necesidad para uno y una obligación para el otro. Por eso hubo un Felipe allí. El problema en la iglesia es precisamente eso. El problema es que los Felipes no quieren acercarse a los nuevos que vienen llenos de preguntas. Te aseguro, querida iglesia, que los que entran por esa puerta tienen preguntas. Tienen preguntas porque han sufrido respuestas mal otorgadas. Necesitan saber. Es un derecho humano saber cómo son las cosas. Porque si usted le niega a alguien que no sepa, lo suyo es una secta. Si prohíbes a alguien que piense, si prohibimos a la gente que pregunte, ciertamente es un condicionante que va contra su necesidad vital, humana, genética de querer saber cómo son las cosas. Así que el problema es cuando los Felipes no obedecen. Pero hay un problema mayor. Y el problema mayor, y peor todavía, es cuando los Felipes no conocen el rollo. Cuando Felipe no conoce la Biblia, y de hecho hace años solo se debaten entre sus miedos, mediocridades y pecados. Ya termino, manto de piedad, y nos vamos a los tacos. ¿Lo sabe qué? Me acercó uno. Más de 20 años tenía el bestia. Digo, este hermano, de cristiano. Y me hace la pregunta, pastor, ¿es pecado bailar? Con los años que tenés de cristiano, ¿me estás haciendo una pregunta que hacen los eunucos cuando recién comienzan el camino de la fe? Usted que es un hombre viejo en el evangelio, ¿me estás preguntando si bailar es pecado o no es bailar? ¿O no es pecado? O sea, tiene Biblia, pero no la abre. Tiene rollo, pero no quiere que se lo cuenten. ¿Sabe qué? Si usted tiene más de 20 años de cristianos, ya tienes que haber resuelto hace rato preguntas que se hace al principio del caminar de la experiencia cristiana. Y ahí viene una: pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo los que me la preguntan los miro diciendo, ya sé cuántos años estás acá perdiendo el tiempo. Hace 25 años que estás en la casa del Señor y todavía no estás seguro si la salvación se pierde o no se pierde. Pastor, yo acepté a Cristo, pero si peco mañana y me muero pasado, ¿me voy al infierno o me voy al cielo? O puedo ir por la mitad y con una patita acá y salir y volver a meterme. Dios es amor, entenderá, me sacará del libro de la vida. Las preguntas que hacen los eunucos las hacen los viejos cristianos. ¿Por qué? Porque no abren el rollo. Y está ahí en la Biblia. Y si usted hay preguntas que tiene, si no tiene las respuestas, pues entonces no cierre el libro. Busque a un Felipe. Busque una Felipa. Ahí está tu pastora, ahí está tu pastora. No sientes a cualquiera al lado, al asiento tuyo que está al lado. Vivimos para estos días de redes sociales y de prédicas de un predicador que predica allá entre el planeta Marte y Saturno. Y otros que viven allá abajo en la Patagonia entre el lobo marino y 42 pingüinos y lo están mirando. Dice, yo soy seguidor de ellos. Y me pasa y me pone loco a veces esto de que uno pastorea, paga el precio, los ora, los bendice, los libera, les saca los demonios, se los vuelve a poner, le explica, los sermonea, nivel 1, nivel 2, nivel 4, quinto nivel, ataca de nuevo. ¿Qué más le hacemos? Pero institutos, universidades, enseñanza, maestro, y después dice, no, yo estoy siguiendo lo que un pastor de no sé dónde está predicando. Y le he dicho a los míos, no se lo digo a usted, es una falta de respeto, viejo, que tu mentor, tu pastor, tu pastora, tu líder de célula está cerca y usted anda siguiendo a otro. Yo no tengo muchos padres, tengo uno solo y ya no lo tengo. Me dijo, cuando le pregunté, ¿cómo te fue en el retiro? Me dice, bien, pero no puedo contarle. ¿Cómo no me podés contar? No, porque usted tiene que ir y yo le voy a pagar para que vaya al retiro. Yo me puedo pagar un retiro.
Pero si yo, siendo tu pastor, no me puede contar qué hicieron con usted en ese retiro, entonces cuando te duele el callo, el juanete y la médula se te vuelva loca, no me llame a mí, llámelo al Señor, a quien usted sentó en el asiento de al lado. El mensaje de esta mañana es muy simple, muy sencillo de entender. Adora a Dios por necesidad. Busca encontrarte con su presencia más que con un culto, porque el resultado será necesidad de saber más. Y en esa necesidad de saber más, cuida a quien sientas en el asiento de al lado. Sienta a tu pastor, sienta a tu pastora, sienta a tu líder de grupo, célula, como le llames, y hazles la pregunta. Porque cuando no entendía, y si no hay quien me lo explique, y el eunuco invitó a Felipe a sentarse en el asiento de al lado. Después que le hizo toda la explicación, él adoró. Luego de la explicación terminó en una acción. Vieron un poco de agua allá al fondo. Y el eunuco lo había entendido tan bien. Y le dijo: ¿hay algo que impide que yo me bautice? ¿Qué necesito para eso? Simple. Cree con todo tu corazón en el Señor. Perfecto, eso es lo que creo. Deteniendo el carro, bajaron ambos. Felipe lo bautizó. Siguió el eunuco su camino. Y le aseguro que su vida no fue la misma de ahí en más. Felipe volvió a hacer su trabajo, porque así es la vida, así es el ministerio. El Señor me dijo que les diga esto, que es tan importante. ¿A quién sientas a tu lado? Ten cuidado, porque el que subes a tu asiento al lado, mañana en el agua donde deberías ser bautizado, termine quitándote la vida y ahogándote. Así nos pasa en el ministerio. No se sube por lástima a nadie. No se sube por buena onda a nadie. Se sube si Dios ha movido a ese alguien para que se acerque a tu carro. Haz tus mejores negocios que jamás imaginaste, pero no estés dando tanto tiempo a las inversiones en dinero y no le des tiempo a quien vas a sentar a tu lado. Hijos, al lado del asiento de tu vida se tiene que sentar tu viejo, tu vieja, tu papá o tu mamá. No son los extraños, no son los interesados, no son los amigotes. En la iglesia, ¿cómo saldrán de aquí los futuros pastores, misioneros, evangelistas, hombres y mujeres que llevarán la palabra al mundo? Saldrán de esta manera, porque son como eunucos que entran por esas puertas, porque hay cosas que ya no pueden hacer. Se cansaron de sus fracasos, sus dolores, sus lágrimas y de sus frustraciones, pero de pronto se encuentra que alguien abre el rollo y se lo explica. Y entiende entonces cuál es su necesidad. Ama el rollo, porque ese rollo me explica lo que soy y lo que puedo hacer en Dios. Y lo que yo no entiendo, voy como un niño pequeño y le pregunto a mi Felipe: pastor, ¿cómo es esto? De hecho, en el último año solo he tenido dos entrevistas de dos muchachos que se me acercaron pidiéndome explicaciones acerca de temas doctrinales, teológicos y demás. Y el resto siempre, que el callo, que el dolor, que el juanete, que el cuervo, que el águila, que la hechicería, que el problema, que la empresa y demás. No está mal la segunda consulta, pero oro al Señor para que me citen los hijos míos o los que están en la casa a pedirme explicaciones. Explíqueme lo que dice la Biblia, porque si usted entiende lo que Dios dice acerca de usted en la Biblia, de ahí tendremos los futuros pastores, de allí vendrán los evangelistas, de allí saldrán los hombres y mujeres, los Felipes de esta época, que se pondrán al lado del carro de los eunucos que necesitan, porque allí afuera, damas y caballeros, hay gente que necesita de Dios. Solo necesita un Felipe que se le acerque. Acércate a tu compañero de la universidad, acércate a tu compañera del trabajo. No lo juzgues por el tamaño de los tatuajes, no lo juzgues por la ropa, por el pelo, no lo juzgues por la bicicleta, por el carro. Simplemente acércate y explícaselo. Y dígale de qué se trata. El resultado será un hombre, una mujer transformada y la gloria del Señor más amplia que nunca. Cuando veas que te usó de una manera que jamás imaginaste que lo podría hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. 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 Amado Dios, llegando al final de este día, domingo, tu día, llegando al final de los servicios
que hemos diagramado para adorarte como iglesia. Una cosa tenemos en claro: hemos mudado nuestra vida a una conciencia de tu presencia. Aprendimos de Isaías, que luego de verte dijo: heme aquí, envíame a mí. Aprendimos del eunuco, que teniendo necesidad de adorar en el templo, pagó el precio de la distancia. Y habiéndose encontrado con verdades que no entendía, hubo un Felipe que se acercó y le dio vida a sus preguntas y a su necesidad de respuestas. Señor, aprendimos de un Isaías que luego de verte dijo: heme aquí, envíame a mí. Aprendimos de un eunuco que luego de entender lo que él vivía, accionó y dijo: quiero bautizarme, quiero hacer las cosas que Dios me dijo que debo hacer. Señor, danos revelación en esta mañana para que veamos la poderosa conexión entre un eunuco que necesita a gritos un Felipe que le cuente, que le explique quién es Dios y qué propósitos tiene con su vida. Te doy las gracias en esta mañana, porque aquí el templo está lleno de Felipes que no pondrán excusas, que no dirán no puedo, que no dirán no tengo tiempo, pero que sí dirán: me acercaré al carro de mi amigo, me acercaré al carro de mi primo, de mi pariente, de mi familiar, y seré la respuesta que busca su necesidad. La gloria sea para ti y también sea para tu iglesia. La revelación y la seguridad de que todavía tú tienes esperanzas, los Felipes que estamos aquí. Envíalos, llévalos, úsalos, y que el resultado al regresar sea la alegría de haber visto 1, 2, 10, 20, 100 eunucos que por haberles llevado la palabra dijeron que sí al Señor. La gloria sea para el Señor. Por Cristo Jesús digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algún Felipe, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Si queda algún Isaías todavía, denle un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea el Señor sobre tu vida. Bendigo el presente y el futuro de la casa. Aplauda bien fuerte, aplauda bien fuerte. La gloria sea al Señor por los Isaías que salen de aquí hoy, por los Felipes que han dicho que sí al Señor en el día de hoy. Aleluya. Gracias.